bueno estar con ustedes. Solo voy a animarte. Si eres parte de la iglesia y aún no te has involucrado en servir de alguna manera, este es un gran momento para que lo hagas. Nos estamos preparando para lanzar este campus Queen Creek el 10 de agosto y vamos a enviar a muchos de nuestros miembros del equipo que ya sirven por ahí para ayudar a iniciar ese campus. Y eso va a abrir nuevas oportunidades para las personas en el campus de Mesa para servir. Si aún no lo has hecho, este podría ser el momento para usted. Y yo solo diría, como pastoralmente me preocupo por ti, quiero lo que está en su mejor interés. He descubierto a lo largo de los años que servir a Jesús en tu iglesia local puede tener un impacto realmente positivo en tu camino espiritual con Dios. Recibirás más de lo que le das. Así que si todavía no estás sirviendo en un equipo, creo que este podría ser tu momento para ir a G101 e involucrarte sirviendo en un equipo. Oremos por todas las personas que vamos a alcanzar en Queen Creek y también en Mesa. Y también estoy agradecido por aquellos de ustedes que están a punto de empezar a servir. Vas a ser increíble y va a ser impresionante. El 10 de agosto, cuando el campus se lanza, vamos a empezar el Evangelio de Marcos. Y lo estudiaremos durante algún tiempo. Y hasta ese momento voy a hacer algunos sermones independientes. Así que hoy quiero responder a esta pregunta. ¿Deben los cristianos apoyar a Israel? Muchos cristianos tratan a Israel como a un primo lejano en una reunión familiar, donde uno sabe que son parientes, pero no está totalmente seguro de cómo. Y puede que te hayas preguntado, ¿tengo que apoyar a Israel y al pueblo judío? No estoy muy seguro. Este país, Israel, siempre está en las noticias. ¿Lo has notado? Todo el mundo habla siempre de ellos, aunque sea un pequeño país al otro lado del planeta. La población es un poco más grande que Arizona. La masa de tierra es un poco más pequeña que el área metropolitana de Phoenix. Pero todo el mundo está obsesionado con esta parte del país. ¿Y eso por qué? Bueno, dependiendo de tu punto de ver el fin de los tiempos o de tu escatología, eso afecta cómo ves a Israel. Y todos tenemos diferentes antecedentes y diferentes puntos de vista sobre el fin de los tiempos. Y la gente puede debatir esas cosas, pero en realidad son cuestiones secundarias que no deberían dividirnos. Lo que sí sabemos con certeza es que Jesús regresará. Amén. Y me gusta decir, no estoy en el comité de planificación, estoy en el comité de bienvenida. Así que cuando vuelva va a ser increíble. Pero cuando leo la Biblia, veo algunas cosas sobre Israel y el pueblo judío que creo que da forma a la forma en que debemos verlos. Todas mis cartas sobre la mesa. Amo a Israel y apoyo a Israel, ¿de acuerdo? Y quiero hablar de por qué es así. Creo que debemos amar a Israel porque Dios estableció primero a Israel como el pueblo de su pacto. Así que comenzando en el capítulo 12 de Génesis dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y esta promesa se la reitera a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Y me he dado cuenta de que a lo largo de la historia existe este extraño patrón. Que las personas que vienen contra el pueblo judío, los que tratan de acabar con el pueblo judío, los que tratan de derribar a Israel, son ellos mismos eventualmente derribados. Ya sean los egipcios o los babilonios o los nazis o los comunistas en Rusia. Es como si lo intentaran pero fracasaran. Luego está la coalición árabe. Todas las naciones musulmanas alrededor de Israel que hablan constantemente de su compromiso de destruir Israel y echar a todos los judíos al mar. Pero son como lo contrario de una canción de T-Pain. Todo lo que hacen es perder pase lo que pase. No sé si estás familiarizado con esta historia, pero en la guerra de 1948 con los israelíes llamada la Guerra de la Independencia, Israel fue superado en número por las naciones musulmanas circundantes por 3-1, pero los derrotaron y empezaron de nuevo como nación después de no haber existido durante casi 2000 años. Y luego en la Guerra de los 6 días de 1967, Israel fue superado en número 2-1, pero solo tuvieron uno de sus propios soldados muertos por cada 15 soldados enemigos que mataron y ganaron esa guerra. En la guerra de Yom Kippur, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel con 1 millón de tropas y superaban en número a Israel 3-1. Pero Israel derrotó al enemigo perdiendo un soldado por cada 8 soldados enemigos que destruyeron. Cada generación parece que un nuevo anti-Israel, un nuevo sentimiento anti-judío se levanta de alguien
e incluso he visto que se arrastra en Estados Unidos en los últimos años. Incluso entre las personas que son cristianas y dicen seguir a Jesús, hay un sentimiento anti-israelí, anti-judío. Cada generación vemos eso y vemos que aquellos que vienen contra Israel no les va bien. ¿Es una coincidencia o tiene algo que ver con esa promesa donde Dios dijo, maldeciré a los que te maldicen? Te maldecirán. Entonces hay como una innegable bendición sobre el pueblo de Israel y el pueblo judío. Es una tierra donde había mucha tierra fértil para criar ganado, para extraer minerales preciosos y piedras preciosas. Hay abundante agua dulce y madera, y el rey Salomón fue el rey más rico de la tierra. La Biblia dice, a pesar de que no era la nación más grande o no tenía el ejército más grande, el pueblo judío experimentaron un innegable éxito desproporcionado. Piensa en esto. El pueblo judío globalmente representa el 0.2% de la población mundial, pero han ganado el 22% de los premios Nobel por sus logros en física, ciencia y economía. El pueblo judío ha ganado la mitad, el pueblo judío ha ganado la mitad de los premios Pulitzer por obras de ficción. El 20% de los multimillonarios mundiales son judíos y en América, donde el 2% de la población es judía, constituyen el 35% de la lista de las 400 personas más ricas de Forbes. Así que hay una bendición para esta gente. Son personas de alto rendimiento. Un pastor dijo, cuando son buenos, son muy, muy buenos. Y cuando son malos, son muy, muy malos. Pero Estados Unidos ha sido un verdadero aliado de Israel y del pueblo judío, tal vez uno de sus mayores aliados en la historia. Y creo que esa es una de las razones por las que Estados Unidos ha experimentado tanta prosperidad y éxito. ¿Es una coincidencia o tiene algo que ver con que Dios dijera, bendeciré a los que os bendigan? Yo creo que Israel es especial para Dios porque he leído la Biblia. En Deuteronomio 7 dice, pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Observen que Dios los sacó de la esclavitud, los liberó a través de sus poderosas manos, se reveló a ellos de una manera especial. Él mismo estableció la nación. Y eso es poderoso. Pienso en nuestra nación y como nuestros padres fundadores fueron claramente guiados por la mano de Dios. Pero piensa en cómo Israel obtuvo su ley, escrita en tablas de piedra por la mano de Dios. Tienen un lugar especial y te das cuenta de que fueron atesorados por Dios, no por su comportamiento perfecto. No eran perfectos. De hecho, leemos en la Biblia todos sus errores, pero ellos experimentaron la gracia de Dios y fueron escogidos por la gracia de Dios debido al favor. Y lo que sabes como cristiano es que el favor no es justo. ¿No lo es? No es justo. Es gracia. Es un regalo y no lo merecemos. Estoy agradecido por eso. Entonces creo que debemos amar la tierra de Israel porque está apartada por Dios para su pueblo. Se ha derramado mucha sangre sobre la tierra de Israel y gran parte de ella es desierto. Es un pequeño pedazo de tierra, pero parece que todo el mundo lo quiere. Todos estos países musulmanes circundantes tienen países más grandes, un montón de lugares donde podrían ir, pero están obsesionados con querer. La nación de Israel y sus tierras, la Biblia deja claro que pertenece a su pueblo y nadie más tiene derecho a ella. En Génesis 17 dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno, y con tu descendencia como pacto eterno. ¿Cuándo expira? Nunca. Por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, no toda la tierra menos la franja de Gaza. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Y yo seré su Dios. Hay mucha agitación por la tierra. Y empezando por cuando los antiguos israelitas tomaron posesión de ella por primera vez, hubo problemas. ¿Por qué? Porque no obedecieron la orden de Dios de expulsar a todos los enemigos. Se detuvieron y dejaron que algunos cananeos vivieran en la tierra. Y como resultado de eso, tuvieron terribles problemas con sus vecinos. Algunos de ustedes tienen malos vecinos. Tal vez tocan su música muy tarde en la noche. Usted no sabe nada acerca de los malos vecinos, hasta que has vivido en Israel y tus vecinos buscan destruirte.
Los enemigos de Dios, ellos quieren la tierra y tú ves eso. Hay esta cosa como cuando el Islam comenzó. El Islam es un culto demoníaco de la muerte. Mahoma podría haber ido a cualquier parte, pero en vez de eso quiso construir un lugar sagrado directamente encima de lo que era el monte del templo. ¿Por qué? ¿Por qué de todos los lugares? ¿Por qué tenía que ser allí? ¿Por qué quería ir allí? O con Antíoco erigió una estatua griega a un dios griego en el templo para profanarlo. Sucede una y otra vez, casi como si hubiera algo especial en la tierra. Así que piensas en cómo, por otro lado, nosotros como cristianos, realmente no nos importan las tierras del enemigo. No siento la necesidad de ir a la India y poner una cruz en la parte superior de un templo hindú para demostrar algo. No es tan importante para mí porque los falsos dioses que el templo hindú honra no son tan importantes para mí. No hay como un significado especial para su tierra. Pero creo que lo que sucede es que el diablo trató de elevarse por encima de Dios y fracasó. Así que en su lugar levanta falsas religiones para erigir ídolos sobre la tierra santa que pertenece a Dios. Hay una dinámica espiritual en eso. Y mientras haya un enemigo que odia a Dios, habrá odio hacia el pueblo de Dios y un deseo de tomar la tierra que pertenece al pueblo de Dios. Hay tanta agitación alrededor de Israel y debemos orar por la paz de Israel. En el Salmo 122 dice: oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos diré que tengas paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. Así que es muy fácil para mí como cristiano apoyar a Israel cuando veo conflictos en las noticias. Pienso en cómo en la historia reciente atacaron preventivamente a Irán para destruir su poder militar. Y lo hicieron porque Irán había estado prometiendo que estaba decidido a destruir Israel. Así que cuando Israel ataca a Irán, puedo apoyarlo sin problemas porque estoy a favor de la paz de Israel. Incluso cuando se trata del conflicto en Gaza, puede ser complicado, puede ser violento, pero veo cómo Hamás atacó a Israel y violó y asesinó a gente inocente de forma horrible. E Israel va tras esa gente para destruirlos, no porque los odie, sino porque no quiere que sus civiles inocentes sean perseguidos y sufran de maneras terribles. Así que puedo apoyar eso, puedo estar de acuerdo con eso. Y reconozco que hay un sesgo contra Israel en las noticias que siempre tratará de pintarlos de la peor manera posible. Pero tienen derecho a existir, tienen derecho a existir. La tierra tiene algo especial. Y creo que deberías saber que es especial para Dios. Como el año pasado fui a Filadelfia a hablar para el pastor Joey en su iglesia. Él predicó aquí para mí recientemente. Y una de las cosas que hizo fue llevarme por la autopista hasta Nueva Jersey, donde vivía de niño en Cherry Hill. Nuestra familia tenía una casa allí, era una casa pastoral de la iglesia. Me llevó por la calle hasta la escuela primaria, donde fui de kinder y al primer grado. Pasamos por la iglesia en Pensacola, Nueva Jersey, donde mi padre era pastor. Hace 30 años que no vivía allí, pero sentía una gran nostalgia porque me había criado allí y me encantaba la gente que vivía allí. Y ni siquiera era como Nueva Jersey, ni siquiera es tan suave. Así que si me sentía de esa manera acerca de Nueva Jersey, ¿crees que tal vez Jesús siente un cariño especial por la tierra de Israel? Es importante para él. Esto es lo siguiente: debemos amar a los judíos porque nuestro Salvador es judío. Y amamos a nuestro Salvador, ¿no es así? Tengo algunos amigos a los que amo, ¿de acuerdo? Y tienen hijos. Y por extensión de mi amor por mis amigos, amo a sus hijos. Aunque no conozco a sus hijos también, no voy a sus eventos deportivos. No hablo con ellos por teléfono. Pero quiero a su padre. Así que amo a los niños como una extensión de mi amor por mis amigos. Bueno, yo también amo a Jesús como cristiano y tú también. Y Jesús era judío y Jesús ama al pueblo judío. Así que por extensión de nuestro amor por Jesús, deberíamos amar también al pueblo judío. Dios tenía un plan para salvar a la humanidad y ese Salvador iba a venir de su pueblo, del pueblo judío. Esta promesa fue con Abraham en Génesis 12. Decía:
Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Qué significaba eso? Principalmente significaba que a través de Abraham vendría el Mesías. Y el Mesías ofrecería vida y perdón y restauración con Dios y bendeciría a los pueblos de la tierra. Principalmente a través de Jesús. Esa era la bendición. En Gálatas 3:16 dice, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Sabemos que Jesús era la semilla de Abraham, que bendeciría al mundo. Él era el rey real que las profecías del Antiguo Testamento predijo. Y su llegada, entiendan, no vino a comenzar una nueva religión, sino más bien a cumplir con la religión existente del judaísmo. Todo el judaísmo del Antiguo Testamento, las leyes y costumbres y tradiciones y las fiestas, todo apuntaba a Jesús. Las profecías apuntaban a Jesús. En Mateo 5 dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Todo lo que el judaísmo debía ser se cumplió en Jesús. Todos los sacrificios, las costumbres, las fiestas eran marcadores de posición para la obra salvadora de Jesucristo. Las profecías apuntaban a Jesús. Si haces que un judío lea Isaías 53 alguna vez, es difícil que no admita que suena muy parecido a Jesús. Todas apuntaban a Jesús. Y hay mucho en común. Hay un paralelo entre cómo comenzó Israel y cómo comenzó el ministerio de Jesús. Israel nació de las aguas del Mar Rojo. Dios los liberó de Egipto, parte del Mar Rojo. Salieron del mar y emergieron como una nueva nación. Luego fueron al desierto, donde vagaron durante 40 años. Fueron puestos a prueba, fallaron repetidamente la prueba. Pero piensa en Jesús. Su ministerio nació de las aguas del bautismo. Y luego fue al desierto y fue probado. Y estuvo allí por un periodo de 40 días, un periodo de prueba. Y pasó la prueba, siendo fiel cuando Israel no era capaz de ser fiel. Realizó muchas señales, sanó a la gente. Hizo todo tipo de maravillas y obras, pero mucha gente todavía no lo reconocía como el Mesías, aunque las Escrituras lo habían predicho. Todas las señales apuntaban hacia él. Fíjate en lo que dice Juan 12. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Así que en realidad es un cumplimiento de la profecía que tantos judíos rechazaran a Jesús cuando vino. La Biblia nos dijo que eso iba a suceder. Jesús vino a salvar al pueblo atesorado de Dios. Y en lugar de adorarlo, lo mataron. Como hicieron con muchos de los profetas a lo largo de los siglos. Y quiero hablar de esto porque mucho del sentimiento antijudío es en respuesta a la idea de que los judíos mataron a Jesús. Quiero que pienses en quién mató a Jesús. ¿Quién es responsable de la muerte de Jesús? Hay 5 partes que son responsables de la muerte de Jesús. El primero es Dios. Siempre fue parte del plan de Dios. En Isaías 53 dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. En segundo lugar, Jesús fue responsable de la muerte de Jesús. En Juan 10 dijo, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. La entregó como muestra de su amor. 3. Los romanos. Los romanos mataron a Jesús. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Allí lo crucificaron, dice Juan 19. Y luego 4, los judíos mataron a Jesús. Dice quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Y tenemos que reconocer eso. Hay gente hoy que dice que es antisemita decir que los judíos mataron a Jesús, pero la Biblia dice eso. Y Pedro, que era judío, se lo dijo a los judíos. En los Hechos dice, pueblo de Israel, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Y en quinto lugar, ¿quién es responsable de la muerte de Jesús? Tú lo eres.
Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Así que si alguna vez quieres señalar con el dedo a alguien y culparlo por la muerte de Jesús en la cruz, puedes apuntar tu dedo al espejo. Porque nuestro pecado es lo que hizo que Jesús tuviera que morir. Quiero que sepas que Jesús vino primero a los judíos con la oferta de salvación de Dios. En Mateo 15 hay una escena en la que una mujer cananea que no es judía acude a Jesús con una hija poseída por un demonio y le pide ayuda. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Y eso suena como un insulto, y en cierto modo lo era, pero no en la misma medida en que lo pensaríamos nosotros. Era más bien que ella no era judía, era ceremonialmente impura, y el pan de los niños representaba el evangelio de Jesucristo, que era el pan de vida. Y él vino a los judíos. Ahora es genial tomar nota de que debido a que la madre era tan persistente y tenía tanta fe y dijo, incluso los perros reciben migajas de la mesa, Jesús dijo, me gustas mucho, tienes mucha fe. Y así ayudó a su hija de todos modos. Eso es muy bueno. Debido a que el pueblo judío rechazó a Cristo, el juicio de Dios vino sobre ellos. Y esto sucedió a lo largo de la historia. Rechazaron a los profetas, adoraron ídolos, fueron infieles y atrajeron el juicio de Dios sobre ellos. Por eso fueron exiliados a Babilonia y su templo fue destruido. Por eso Dios permitió que su templo fuera destruido de nuevo en el año 70 después de Cristo por los romanos. Ellos trajeron el juicio de Dios sobre sí mismos al rechazar a los mensajeros de Dios. En Mateo 23, Jesús dice esto con angustia. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Esto es realmente poderoso. Habla de la naturaleza eterna de Jesús que siempre había existido, como la segunda persona de la Trinidad. E incluso en tiempos antiguos estaba velando por los israelitas y anhelaba reunirlos, de la misma manera que una gallina reúne polluelos bajo sus alas. Lo que estaba diciendo era, solo quiero reuniros, solo quiero bendeciros, quiero teneros cerca de mí, pero seguís rechazando a mis mensajeros. Sigues matando a la gente que Dios envió para salvarte. Por eso tu casa está desolada. Lo que dijo fue, por eso tu casa sigue siendo destruida y tanta destrucción es visitada sobre ti. Era el juicio de Dios, pero no era un juicio destinado a destruirlos. En última instancia, era la disciplina destinada a corregirlos y con suerte traerlos de vuelta a Dios. Y eso fue lo que pasó. Muchas veces pasaban por el juicio, sufrían y luego se arrepentían y volvían a Dios y eran bendecidos, pero luego volvían a pasar por ese patrón una y otra vez. Es por su rebelión contra Dios que la oferta de salvación fue extendida a los gentiles. Ahora, algunos de ustedes son de México, algunos son de Italia, algunos son de Alemania, algunos se consideran de ascendencia irlandesa, tal vez son mestizos como yo y tienen sangre de todo tipo. Pero seríamos gentiles. Somos no judíos. Romanos dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. Y ese era incluso el modelo de ministerio de Pablo. Él iría a una ciudad y el primer lugar al que iría sería a la sinagoga, donde los judíos estaban adorando y les predicaría, hey, el Mesías ha venido, el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Y a veces los judíos creían y entonces Pablo arruinó una sinagoga porque hizo que el rabino principal se salvara. ¿Cómo? Y entonces ellos estaban realmente enojados y él fue golpeado muchas veces por predicar. Al igual que muchos de nosotros ni siquiera invitar a alguien a la iglesia, estamos demasiado avergonzados. Pablo fue golpeado por predicar el evangelio. Luego, cuando los judíos lo rechazaron, fue a los gentiles y les predicaría el evangelio. Es como un reflejo de esa idea, primero a los judíos, luego a los gentiles. Nosotros como cristianos podemos celebrar toda la bendición de Dios sobre Israel porque a través de Jesús nos convertimos en receptores de la misma bendición. En el capítulo 3 de Gálatas, así fue con Abraham. Creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia.
Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Quiero que noten esto. No fue seguir la Torá lo que hizo justo al pueblo judío. Piensa en Abraham. Él vivió antes de que la ley de Moisés o la Torá existieran. No fue contado como justo porque no comía cerdo. Fue contado como justo porque creyó en Dios. Confió en un futuro Salvador cuyo nombre aún no conocía. Y Dios lo contó como justo por la fe, de la misma manera en que Dios nos cuenta como justos por la fe. Abraham miró hacia un Salvador que no conocía y confió en él. Nosotros miramos hacia atrás a un Salvador que conocemos y en el que confiamos. Es por eso que somos contados como justos, es por fe. Y quiero señalarlo, fe no obras, y quiero advertirles acerca de uno común. No es realmente común, pero aparece repetidamente. Hay un error que algunos cristianos cometen y quiero advertirte para que no te confundas. A veces me encuentro con cristianos que se obsesionan mucho con la cultura y las costumbres y tradiciones judías y con el idioma judío. Y no me malinterpretes, es muy interesante. Es beneficioso entenderlo porque todas sus fiestas y tradiciones tenían un significado espiritual. Pero si usted es un cristiano hoy, permítame recordarle que usted no fue salvado para que pudiera volver bajo la ley judía. Porque habrá cristianos que digan: hombre, las leyes y costumbres judías son tan geniales. Deberíamos seguir celebrando las mismas fiestas y deberíamos hablar en hebreo y no deberíamos llamar a Jesús, deberíamos llamarlo Yeshua. Como si él supiera de quién estás hablando, ¿de acuerdo? Si lo llamas Yeshua o Jesús, él sabe de quién estás hablando, ¿verdad? Voy a llamarlo Jesús porque hablo inglés. Y así como es genial aprender sobre las costumbres hebreas, pero no seas raro, ¿de acuerdo? Esa es solo mi sabiduría pastoral para ti, no seas raro. Pero de la misma manera que Israel fue elegido y escogido por Dios, nosotros también llegamos a ser elegidos y escogidos por Dios a través de la fe en Cristo. Quiero que noten el paralelo aquí en Éxodo a los israelitas del Antiguo Testamento. Dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Ahora, entonces, esto se hace eco a la iglesia del Nuevo Testamento, que son creyentes en Jesús en 1 Pedro 2. Pero ustedes, esto es verdad para nosotros. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. No nos llamó de Egipto a la tierra prometida de Israel, sino que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y ahora somos su posesión especial, un sacerdocio real. Somos reales por la fe en Jesús. Somos hijos e hijas de Dios. Somos coherederos con el Rey. Somos un sacerdocio. De la misma manera que los sacerdotes del Antiguo Testamento podían entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, nosotros podemos entrar en la presencia de Dios. Eso es lo que significa. Somos especiales para Dios. Así que cuando lees el Antiguo Testamento, las bendiciones sobre Israel y el pueblo de Dios, deberías leerlo y emocionarte. Deberías estar como: oh, eso es asombroso. Porque como cristiano, a través de la fe en Jesús, las promesas que Dios le hizo a Abraham se hacen realidad para ti. Por lo menos hasta cierto punto, aunque estamos bajo el nuevo pacto, todavía experimentamos las mismas bendiciones y promesas hasta cierto punto. Por ejemplo, eso significa que Dios ha prometido no dejarte ni abandonarte nunca. Eso significa que Él irá delante de ti, que Él peleará tus batallas por ti. Significa que si invocas el nombre del Señor, Él estará cerca de ti.
Él te ayudará, Él te proveerá. Significa que si te arrepientes de tus pecados y te apartas de tus malos caminos y clamas a Dios y le pides perdón, Él escuchará tus oraciones y perdonará tus pecados y sanará tu tierra. Significa que suplirá todas tus necesidades según sus riquezas y gloria. Y esto es lo que significa. Como parte de la iglesia de Jesucristo, los que te bendigan serán bendecidos y los que te maldigan serán maldecidos. ¿Has pensado en eso? ¿Cómo vas a salir de aquí hoy? Soy especial. Eso es lo que deberías hacer si mañana vas al trabajo en coche por la autopista y alguien te hace un gesto obsceno. Dirías, yo no haría eso. Así que la pregunta es, ¿significa eso que la iglesia reemplaza a Israel como pueblo o que la nación ya no importa o que el judío ya no le importa a Dios? Creo que la respuesta es no. Esto es lo que veo en las Escrituras. Ahí quiero mostrarte algunas de estas cosas. En Gálatas 3:26 hay un pasaje que dice esto: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Así que puedes leer esto y pensar, ya no hay judío o gentil, realmente no importa, solo gente que cree en Jesús. Pero quiero que pienses esto lógicamente. Podrías leer eso y decir, bueno, hey, no hay ni hombre ni mujer. ¿Eso significa que los roles de género ya no le importan a Dios? No. Podrías leer, oye, no hay esclavo ni libre. ¿Eso significa que a Dios no le importa la esclavitud? No. A lo que se refiere es a nuestra posición ante Dios, nuestro estatus como cristianos o como creyentes en Cristo. Habla de nuestro valor para Dios. Para Dios, cuando creemos en Jesús, no importa si eres rico o pobre, de clase alta o de clase media. No importa si eres educado o no educado, si eres judío o no judío, no importa. Lo que importa es que crees en Cristo, eres valorado, eres un hijo de Dios y eres un recipiente completo de la bendición de Dios. Eres heredero de la promesa, eso es lo que significa. Todavía hay una diferencia entre un hombre y una mujer. Y todavía hay un significado para un cristiano y hay personas que son judías. Todavía hay una diferencia allí. Creo que hay una distinción. Se nos advierte contra creernos superiores a los judíos o menospreciarlos. Y voy a ser honesto, hay algunos cristianos hoy en día que tienen como esta actitud negativa hacia los judíos. Tal vez leyeron el Talmud o escucharon escuchamos que hay cosas malas sobre Jesús en el Talmud. ¿Sabes? El Talmud es una colección de tradición rabínica y enseñanza. Y el hecho de que hubo algunos rabinos que dijeron algunas cosas malas sobre Jesús no debería sorprendernos, porque todos hemos dicho cosas malas sobre Dios, o pensado cosas malas sobre Dios, o nos hemos comportado mal con Dios. ¿De acuerdo? El Talmud realmente no prueba nada especial. El hecho de que haya judíos que hacen cosas malas no significa realmente nada especial, porque de nuevo, todos hemos hecho cosas malas. Así que eso no es lo más significativo, pero se nos advierte que no debemos menospreciar a los judíos. Y aquí es donde quiero cerrar este mensaje. Vamos a ir a Romanos 11. Y me gustaría poder leerlo todo, pero es imposible leer el capítulo 11 de Romanos y no llegar a la conclusión de que Dios todavía tiene un plan especial para el pueblo judío. Bien, consideren esto, lean esto conmigo. Romanos 11:17. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas. Hablando del pueblo judío que no creyó en el Mesías y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. La raíz del olivo es la vida que viene de Cristo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. Esto es como concedido, genial, eso está bien.
De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Y eso significa que no llegaste aquí por buenas obras. Llegaste aquí por fe, fuiste injertado por fe. Y es la fe la que te mantiene injertado. Así que no debemos presumir o ser orgullosos o engreídos o menospreciar al pueblo judío porque algunos de ellos no creyeron. Solo debemos estar agradecidos de que es por fe. Fuimos injertados y ahora nos beneficiamos del Mesías que fue enviado primero a los judíos. Debido a que el pueblo judío no reconoció al Mesías, muchos de ellos continúan experimentando hasta cierto grado el juicio de Dios. Y te das cuenta cómo a través de los siglos son repetidamente perseguidos y conquistados y dispersados. Y es porque no obedecieron a Dios, no recibieron a su Mesías. Pero entonces ellos también son repetidamente liberados y un remanente es preservado. Y vemos que han sido llevados de vuelta a su patria e Israel ha sido restablecido. Y mucha gente señalaría que seguro que parece el cumplimiento de la profecía. En Isaías 66 dice: ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Ya sabes, Israel no existió durante casi 2000 años y luego en 1948 como de repente apareció de nuevo. Y muchos teólogos creen que ese es el cumplimiento de ese pasaje. La gente pregunta entonces si el Estado moderno de Israel debe ser identificado con el Israel bíblico. Bueno, ya he hablado de que como cristianos somos los verdaderos hijos de Abraham. En cierto sentido, somos Israel, pero creo que también existe el Estado de Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Y deberíamos, en muchos sentidos, asumir que se identifican con el Israel bíblico. Piénsalo, quiero decir, ellos tienen las mismas escrituras, las escrituras del Antiguo Testamento que leen y valoran. Se identifican con los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Hablan hebreo, adoran a Dios, se llaman a sí mismos israelitas. Por lo que sabemos, son israelitas. Su propia existencia es el cumplimiento de la profecía. Entonces, y luego hay cristianos que preguntarán, bueno, ¿necesitamos apoyar todo lo que Israel hace? ¿Tenemos que estar de acuerdo con todo lo que hace Israel? Bueno, no necesariamente. No estamos de acuerdo con todo lo que hace casi todo el mundo, ¿verdad? En el antiguo Israel, estoy seguro de que había gente que no estaba de acuerdo con todo lo que hacía el rey David, pero aún así estaban a favor de la nación. Y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todo lo que hace el gobierno de Israel, pero aún así podemos estar a favor de la nación de Israel. Todavía podemos estar por ellos y ser creyendo por ellos y por su bien. Aunque la mayoría del pueblo judío aún no haya aceptado al Mesías, todavía hay algún remanente de la bendición de Dios sobre el pueblo judío, y por lo que todavía se ve como disfrutan del éxito y prosperan y tienen grados desproporcionados de influencia y riqueza. Y hay muchas personas que están resentidas con ellos por eso. Y creo que en realidad están celosos de la bendición de Dios sobre su pueblo. Y creo que de ahí viene gran parte del antisemitismo del mundo. Pero yo solo diría, cuando se trata del éxito del pueblo judío, puedes estar celoso de ello. O puedes ser injertado en él a través de la fe en Jesús y también beneficiarte de él, pero en un grado aún mayor. Creo que Dios sigue bendiciendo a los que bendicen a Israel y maldiciendo a los que maldicen a Israel. Creo que eso ha sido un patrón, lo veo en su palabra. Veo tanta evidencia de ello en el mundo que lo rodea. Así que si alguna vez, ya sabes, estoy un poco indeciso, no estoy realmente seguro de qué hacer, voy a errar por el lado de bendecir a Israel. Me parece la apuesta más segura. Esa es la ruta que voy a tomar, ¿de acuerdo? Y quiero terminar con esto. Debemos amar al pueblo judío porque Dios los ama y quiere que se salven. Y sabemos que al final muchos de ellos se salvarán. Así que esta es la última parte que quiero leer de Romanos 11. Para terminar dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Hermanos y hermanas, es un misterio. No entendemos completamente cómo se va a desarrollar. Y tiene que ver con el fin de los tiempos. Y hay muchas cosas sobre el fin de los tiempos. Realmente no entendemos completamente. La gente tratará de entenderlo. La profecía del fin de los tiempos, y tendrán gráficos. Pero es un misterio. ¿De acuerdo? Como que no lo entendemos totalmente. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se
Vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. De esta manera todo Israel será salvo tal como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. Bien, quiero que entiendas esto, es un misterio. No estamos totalmente seguros de cómo se va a desarrollar completamente. Pero hay este plan que Dios tiene que eventualmente nos llevara a lo que dice en el verso 26. De esta manera, todo Israel será salvo. No automáticamente porque sean ciudadanos del Estado de Israel, sino porque habrá un gran avivamiento en toda la tierra y será como si tanta gente judía creyera en Cristo que vas a estar como amigo. Parece que cada persona judía con la que hablo ahora cree en Jesucristo. ¿Y cómo sucedió? Eso es la pregunta. Lo que sucedió es que Dios en su plan soberano permitió que los corazones del pueblo judío se endurecieran. Y así su desobediencia contra Dios fue finalmente una misericordia para ustedes porque ellos se rebelaron contra Dios. El Evangelio fue dado y ofrecido a nosotros y pudimos recibir a Jesús y pudimos recibir la salvación. Y por eso ahora nos beneficia que una vez fueron rebeldes. Pero todo esto es parte del plan de Dios porque dice por causa del amor de Dios por los patriarcas. Lo que eso significa es que Dios dice, todavía recuerdo lo que dije a Abraham e Isaac y Jacob y soy mejor que el comportamiento de Israel. Así que tengo este plan para seguir amándolos a pesar de que se rebelaron contra mí. Así que ahora aquí estamos beneficios del Evangelio porque Israel se rebeló. Y se van a convertir en beneficiarios de nosotros recibiendo la misericordia de Dios. Dios nos va a usar a nosotros los cristianos que somos gentiles para ahora en su plan evangelizar al pueblo judío y compartir que, hey, puede que no sepas esto, pero el Mesías vino a ti. Y muchos de ellos se salvarán porque Dios nos usa para alcanzarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Esa es una buena noticia para nosotros, ¿no? Así de simple, Dios tiene un plan para tu vida que ni siquiera tú puedes estropear. Como que a veces nos convertimos en cristianos y cometemos errores o pasamos por malas temporadas o caemos en ciertos caminos y puede que te preguntes cómo. ¿He arruinado el plan de Dios para mi vida? ¿He perdido su bendición? ¿Me dará la espalda? Pero su misericordia es tan grande. Sus dones y su llamado son irrevocables. Es decir, no queremos pecar porque no queremos desagradar a Dios. Y el pecado tiende a traer problemas a nuestras vidas. Así que no deberíamos pecar porque somos una nueva creación en Cristo. Pero el llamado de Dios en tu vida es mucho más fuerte que tu habilidad de ser perfecto. Como los dones de Dios para ti, su gracia, su bondad, su misericordia, no dependen de tu comportamiento. En realidad es solo una señal de lo misericordioso, bueno y bondadoso que es. Así que si quieres ser injertado en la raíz que es Jesucristo, que da vida, tienes que creer en Jesús para salvar tu alma del pecado, la muerte y el infierno. Es por la fe. Nos convertimos en herederos de la promesa. Quiero pedirles que inclinen sus cabezas conmigo por un momento y me gustaría decir, hey, si estás en la iglesia y sientes que Dios te llama a rendirte a Jesús y darle tu vida a Él, y hay algo que se eleva en ti en este momento, responde a eso de la manera correcta. No seas como los israelitas que tenían a Jesús delante de ellos y lo rechazaron. Pero di sí a Dios, ábrele tu corazón.
Y si estás listo hoy para recibir a Jesús y entregarle tu vida, tal vez necesitas hacerlo por primera vez y quieres ser perdonado y quieres ser un hijo de Dios y quieres convertirte en un recipiente del favor de Dios. Ora esto conmigo donde quiera que estés. Solo ora: Dios, confieso que te necesito. He pecado contra ti. Te pido que me salves. Yo confío en Jesús. Creo que es tu Hijo. Creo que murió en la cruz y creo que resucitó. Y luego solo ora: Dios, gracias por amarme siempre. Te pido que me guíes mientras continúo siguiéndote. En el nombre de Jesús. Amén. Oigan, ¿me acompañan? Vamos a responder a este mensaje dándole a Jesús la gloria que se merece. ¿Sabías que cuando Jesús fue crucificado, sus enemigos pusieron una señal en la cruz que decía el Rey de los Judíos? Y lo hicieron para burlarse de él, pero accidentalmente lo identificaron como quien realmente era. Y a través de la fe en Jesús se ha convertido en nuestro Rey. Un día nuestro Rey va a volver. Va a ser un gran día, ¿verdad? Qué tan impresionante sería si te despiertas un lunes por la mañana y tienes que ir a trabajar y estás como: oh hombre, no quiero ir a trabajar, y estás como conduciendo por la autopista y luego las nubes se separan y Jesús aparece y estás como: dulce. Sería increíble sincronización. Y cuando ese día viene, correcto, vamos a darle toda la alabanza y gloria que Él merece. Así que es bueno para nosotros practicar eso ahora, porque Él es nuestro Rey, reinando sobre nosotros aún ahora. Queremos darle gloria ahora, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso. Oremos. Señor, te agradecemos por tu misericordia, que podamos experimentar tus dones que nos has llamado, y oramos por el pueblo judío para que reconozcan a Jesús, que tú eres el Mesías. Oramos por Israel para que seas bueno con ellos, Dios, y para que los atraigas y se rindan a ti y te reconozcan, Señor, y a tu plan para su salvación. Ayúdanos a ser una bendición para ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Escuchad.